Buen día. Se puede ver la pantalla. Puedes ver la pantalla. Buen día. Bueno, ayer terminamos de ver el tema de producción más limpia. Y básicamente estábamos hablando de la estrategia de producción más limpia de Honduras, que abarcaba estos pasos. Y mirábamos que una de las principales dificultades que tiene la implementación de la producción más limpia es que es voluntaria. Contrario en otros países en los cuales existe cierta reglamentación que obliga a las empresas a tomar medidas para ser más eficientes. Y recargamos los ejes primordiales en los cuales se basa el sector gubernamental, encargado de crear normativas y leyes que fomenten la implementación, el sector privado, que es el mayoritario donde se van a realizar las medidas. Aquí hablamos de industria, comercio, aún hogares, y el sector académico, que principal función es preparar competencias en las personas formadas que tengan conocimientos mínimos de producción más limpia. Entonces, uno de los ejes principales ya de la clase, entrando en él, es la energía. El uso de recursos energéticos, principalmente los fósiles, es decir, petróleo, gas natural y carbón, es una de las causas principales que provoca el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, así como el calentamiento global y ya lo que conocemos como cambio climático. Entonces decimos que energía es la capacidad de un cuerpo o un conjunto de cuerpos de producirse transformaciones a sí mismos, modificando su entorno y pudiendo así poder interactuar con otros, originando transformaciones en ellos. ¿Cómo podemos ver estas transformaciones? Bueno, imaginemos el combustible en un vehículo. El vehículo, para que pueda moverse, toma el combustible y el motor tiene unas pequeñas casualmente su nombre se llama motor de combustión interna. Entonces tiene pequeñas explosiones controladas en su interior, ¿verdad? Entonces ahí se está formando el líquido, el combustible en energía mecánica. Entonces eso es lo que posibilita que se mueva. Entonces transforma el objeto sobre lo cual se está aplicando, produciéndole movimiento. O otra definición que se le puede dar para energía es simplemente la capacidad de realizar un trabajo o una tarea. Por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos que caminar una larga distancia durante el día, ¿cómo nos preparamos? Probablemente buscamos una ropa cómoda, zapatos con los cuales no pueda tener problemas futuros con los pies. Pero probablemente también nos preparamos
con comida, ¿verdad? Ya sea que nos alimentemos bien antes de salir o que preparemos alimentación para durante el proceso de irnos alimentando. Entonces, en nuestro caso particular, la comida es nuestra fuente de energía. Entonces, al comer, estamos nutridos y tenemos la capacidad de realizar trabajo. No solo caminar, sino que también puede ser cargar objetos, ¿verdad? O a veces también el uso del cerebro, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, que cuando el cerebro va a tener periodos de tiempo de alta demanda de trabajo, entonces quizás comer un poco de dulce. No mucho dulce porque lo que provoca es que aletargue el cerebro, pero en dosis pequeñas de azúcar puede ser necesario para que esté atento. La unidad principal de la energía es la que se conoce como el joule, o se conoce como una Z mayúscula, que es lo que tenemos en la parte inferior. Entonces, quizás no estamos tan familiarizados con el término joule, sino que quizás con el término kilowatt hora. En especial, si toca pagar algún recibo de energía eléctrica. Entonces, para entender una relación, un kilowatt hora, que es la unidad que utiliza la NE para realizar el cobro, equivale a 3.6 millones de joules. Entonces, abajo aparecen ciertos datos de relación del consumo aproximado que tienen al año estos aparatos. Entonces, miramos la estufa eléctrica que consume al año aproximadamente unos 1800 kilovatios hora de energía. El lavador unos 960. La iluminación en un hogar puede llegar a consumir 510 kilovatios hora al año. Y un televisor puede llegar a consumir 380 kilowatt hora al año. Entonces, si utilizáramos el joule serían cantidades bastante elevadas, ¿verdad? Por ejemplo, en el estufa podríamos decir que es casi aproximadamente 70 millones de joules. Entonces, por eso se utiliza o se trabaja más con el kilowatt hora para aspectos comerciales o relacionados a tarifas eléctricas. Entonces, trabajo básicamente, como decíamos que energía es la capacidad de realizar un trabajo. Trabajo es básicamente efectuar una acción. Si lo miramos en el concepto clásico de mecánica para física, es la habilidad de poder mover un objeto a través de una distancia. Para que nosotros podamos mover un objeto, tenemos que aplicar una fuerza ahora. Entonces, una de las condiciones necesarias para que exista trabajo es aplicar una fuerza a través de una distancia. Entonces, si estamos ejerciendo una fuerza en una distancia, estamos realizando un trabajo. Por ejemplo, cuando caminamos, la fuerza es ejercida a través de nuestros pies, o los músculos, perdón, en nuestras piernas. Entonces, ellos son los que van haciendo la principal tarea para permitirnos caminar. Y otro elemento que es bastante usado es la potencia. La potencia lo que nos dice es la rapidez con la cual se efectúa un trabajo. Su unidad es el watt, o eso que se mira ahí como una W mayúscula. Y hay otra equivalencia que es el caballo de fuerza, o el HP, el cual equivale un caballo de fuerza a 746 watts. Entonces, para tener una idea qué información nos proporciona la potencia, entre más potencia tengo un objeto, más rápido va a realizar una misma acción. Por ejemplo, si nosotros tenemos que ir a Valle de Ángeles de Tegucigalpa está aproximadamente unos 22 kilómetros. Si nos vamos caminando,
aproximadamente llegaríamos en unas 5 o 6 horas. Si, por ejemplo, se va en una bicicleta, puede ser de que ya no sean 5 o 6 horas, sino que puede ser 1 hora y media, 2 horas. Para una persona que ya tenga habilidad de resistencia. Mientras que si nos vamos en un vehículo, por mucho nos vamos a tardar media hora. Entonces, es el mismo recorrido, es la misma distancia, solo que en estas opciones planteadas, en una se está realizando con objetos que tienen mayor potencia. En este caso, el que tiene mayor potencia es el vehículo, por eso toma menor cantidad de tiempo. Mientras que en el caso de caminar, es el que requiere mayor cantidad de tiempo, por lo tanto podemos inferir, perdón, que es el que tiene menor potencia. Cuando hablamos de potencia, utilizamos ciertos múltiplos. La K minúscula es kilowatt en este caso. Una M mayúscula es de megawatt y significa que la cantidad está siendo multiplicada por 1.000.000. Una G mayúscula se lee como giga y significa que la cantidad está siendo multiplicada por 1.000.000.000. Y una T mayúscula se lee como tera, en este caso sería terawatt. Y nos representa que la cantidad está siendo multiplicada por 1.000.000.000 o 1.000.000.000 de millones. Entonces, en nuestro alrededor tenemos diversas manifestaciones de tipos de energía, pero las podemos agrupar en 4. La primera de estas es las manifestaciones gravitacionales. Y esto está presente básicamente en todos los objetos que tienen masa. Los objetos que tienen masa ejercen atracción entre ellos. Naturalmente, entre mayor cantidad de masa tenga, más fuerza de atracción va a ejercer sobre el otro elemento. Entonces, por ejemplo, es lo que ocurre con el Sol y la Tierra, ¿verdad? La Tierra está orbitando alrededor del Sol porque el Sol es mucho más masivo, entonces ejerce una fuerza de atracción hacia él. Y es la misma relación que existe de la Tierra con la Luna. La Tierra es más masiva que la Luna, entonces la Luna está orbitando alrededor de él. O, por ejemplo, lo que ocurre con nosotros en la Tierra. Cualquier objeto que tengamos es atraído hacia la Tierra. Por ejemplo, si nosotros tenemos un lápiz y lo soltamos, cae en el suelo, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual cae en el suelo es porque la Tierra está ejerciendo una fuerza de atracción sobre los objetos que están a su alrededor. Entonces, si tiene masas, va a ejercer una fuerza de atracción. Entonces, nos podemos pensar, bueno, si hay una persona a mi par, entonces quiere decir que ella ejerce una fuerza de atracción sobre mí. Sí, pero como si comparamos, por ejemplo, la masa de la Tierra con la masa de una persona, eh, hay bastante diferencia, ¿verdad? Entonces la fuerza de atracción que puede ejercer una persona sobre otra es mínima, a tal medida que no es perceptible fácilmente por nosotros. Entonces, la principal manifestación de esta interacción gravitacional es lo que se conoce como la energía potencial gravitatoria. A mayor altura posee el objeto, mayor es el potencial de energía que puede liberar. Por ejemplo, si nosotros, bueno, podemos verlo de esta forma. ¿Qué pasa si alguien se cae de una silla? Quizás la silla tiene una altura de medio metro. Probablemente se dolería, ¿verdad? Quizás si no es de edad avanzada y no tiene problemas de osteoporosis, no va a pasar nada, ¿verdad? No pasa el dolor.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona se cae de 4 metros? Probablemente no muera, pero más de un hueso puede estar fracturado, se puede fracturar, perdón, o una conjunción como rodillas o codos puede ser dañada. Pero ¿qué pasa si una persona se cae de una altura de 30 metros? Entonces, a medida que va aumentando la altura, el daño potencial que puede sufrir esta persona va en aumento. Entonces, básicamente se debe a esto. A mayor altura, mayor es la energía almacenada. Entonces, a mayor energía almacenada, el potencial de daño también va incrementando. Otro tipo de energía, siempre de la interacción gravitacional, la energía cinética. Es la que está relacionada con las masas que están en movimiento. Entonces, para que un cuerpo tenga energía cinética, debe tener masa y debe tener velocidad. O sea, si se está moviendo, se tiene que emplear una energía para que éste se pueda mover. Entonces, esa es la cantidad de energía que nos está diciendo la energía cinética. Entonces, naturalmente, si eh, eh, la masa es mayor, mayor cantidad de energía se requiere para mover el sujeto a una velocidad determinada. O si se desea cambiar su velocidad, entonces también hay que emplear mayor cantidad de energía. La relación entre estos tipos de energía la podemos ver en la siguiente imagen. En la parte superior, en ambos extremos, solo tenemos que energía energía potencial. En ese punto la velocidad es cero. Y si la velocidad es cero, entonces la energía cinética es también cero. Pero en el punto más bajo, es decir, este de acá, en este punto, perdón, en este punto, la velocidad que puede alcanzar la persona que está sobre el patinete es máxima. Entonces, en ese punto, la energía cinética es máxima y la energía potencial es mínima. Mientras que en los extremos ocurre lo contrario. La energía potencial es máxima y la energía cinética es mínima. Entonces, se puede estar transformando esta energía en estos puntos. Aquí solo tenemos energía potencial en esta parte izquierda. A medida que va bajando, esa energía potencial se va transformando en energía cinética. Pero en ese trayecto tiene ambos tipos de energía, hasta que llegue a este punto en el cual solo tiene energía cinética, ya no energía potencial. Y a medida que va subiendo, va ocurriendo nuevamente ese cambio. La energía cinética se empieza a transformar en energía potencial, hasta llegar a este punto en el cual toda la energía cinética que se tenía se transforma en energía potencial. Y entonces así está ocurriendo conforme se va moviendo de un punto al otro. Otro tipo de manifestación de energía es estas ya no relacionadas con la interacción gravitacional, sino que estas están relacionadas con la interacción electromagnética. Entonces tenemos la electrostática, que nos dice que cargas de signos opuestos se atraen y que cargas de signos iguales se repelen. Entonces, por ejemplo, el caso del niño está infiriendo una carga en él de igual signo que el pelo, entonces es lo que provoca que las mechones de su pelo se levanten. O, por ejemplo, cuando tocamos algo y nos da una pequeña descarga, es que probablemente nuestra piel tiene una carga opuesta a la carga que tiene el material y por eso al tocarlo fluye la carga. Otro de este tipo de interacción es la electromagnética, y esta está relacionada con los polos o polos magnéticos, o lo podemos ver también, perdón, en función de los imanes.
todo imán está compuesto por dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces, no sé si alguna vez han intentado darle vuelta a un imán por donde estaban unidos anteriormente, básicamente imposible. La aplicación es similar a la que tenemos acá, nada más. Y en vez, aquí nos referíamos a cargas, acá nos vamos a referir a polos. Polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen. Existe otros tipos de interacciones. En energía nuclear o atómica tenemos dos tipos de interacciones. Es la interacción fuerte, se le conoce así, y la interacción débil. Si analizamos el modelo del núcleo, nos vamos a dar cuenta de que el núcleo de un átomo solo tiene carga positiva. Pero, ¿cómo es posible esto? Si acá decimos que cargas iguales se repelen, entonces, ¿cómo es posible que en el núcleo estén unidos y no se estén repeliendo? Entonces, en el núcleo ocurre que a distancias más reducidas, existe otro tipo de fuerza, o se manifiesta otro tipo de fuerza, que es mucho más fuerte que la energía electrostática. Y es lo que posibilita que estas cargas de igual signo se mantengan en unidad, a pesar de lo que nos dice la fuerza electrostática, que si son de igual signo se tienen que repeler. Entonces, a cierta distancia se repelen. Esto explicado por la fuerza electrostática. Pero a distancias más reducidas, estas más bien se mantienen unidas, se atraen las unas a las otras. Entonces, cuando se logra romper o se logra modificar la estructura de un núcleo, entonces es lo que tenemos o conocemos como energía nuclear. Y tenemos dos tipos, bueno, aquí no aparece. Uno es la fusión y otro es la fisión. La fisión es, por así decirlo, el tipo de interacción que tienen la mayoría de reactores nucleares en la Tierra, en los cuales tomamos un elemento pesado, cuando decimos pesado es con un número atómico mayor, se bombardea el núcleo de tal forma de que éste se pueda romper. Y cuando éste se rompe, libera energía. Entonces es la energía que se aprovecha en las plantas nucleares. Entonces, al cambiar la estructura del núcleo, lo que ocurre es que vamos a tener elementos más livianos. Pasamos de un elemento pesado para obtener elementos livianos. Eso que sale de las chimeneas no es básicamente vapor de agua que se utiliza para enfriar los procesos. Y el otro tipo de central nuclear es la de fusión. Si la de fisión era separar elementos pesados, entonces la de fusión es lo contrario. Tomar varios elementos livianos y unirlos para formar un elemento pesado. Este caso todavía no es operable de forma comercial en el planeta. Pero el mejor ejemplo que tenemos de esto son las estrellas. Por ejemplo, el Sol es una estrella de hidrógeno que está fusionando átomos de hidrógeno para producir átomos de helio. El número atómico del hidrógeno es 1, el número atómico del helio es 2. Entonces, en este proceso se libera energía y esa es la energía que el Sol radia a su alrededor. Entonces, el mejor caso de reactores de fusión son las estrellas. Y en el mundo solo Bachmann y Iron Man han hecho este tipo de reactores de fusión. Entonces,
cuando tenemos una fuente de energía, estamos causando entornos a nuestro alrededor. Entonces, esos entornos que genera el aprovechamiento de energía son los que vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, la Tierra llega aproximadamente 15.000 veces la cantidad de energía que como humanidad requerimos por medio de la radiación que viene del Sol. Pero lo que ocurre es que no hemos avanzado lo suficiente tecnológicamente para poder captar y aprovechar esta energía, ¿verdad? Por ejemplo, un módulo fotovoltaico tiene una eficiencia de un 19%. ¿Qué quiere decir esto? Que del total de energía que recibe, solo un 19% puede transformar en electricidad. Entonces podríamos abastecernos solo con módulos fotovoltaicos, pero tendríamos que forrar de módulos fotovoltaicos medio planeta, ¿verdad? Entonces eso tiene una incidencia. Aparte de eso, no toda esa energía que llega se puede aprovechar. Del total, solo un 20% logra pasar hacia nuestro nivel. Y de ese 20%, gran parte, por ejemplo, es utilizado para el ciclo del agua, que es básicamente generar vapor de agua para la creación de nubes. Otro es transformado en viento. Cuando estamos en la tercera unidad vamos a explicar un poco más a detalle esto de cómo el sol es el causante de que exista viento. Y otra parte es tomada para procesos de fotosíntesis, ¿verdad? Es decir, para el crecimiento vegetal. Entonces, si hacemos una clasificación de fuentes de energía, las podemos dividir de esta forma, ¿verdad? Como fuentes renovables y fuentes no renovables. Las fuentes no renovables son aquellas que vamos a decir de que hay una cantidad delimitada, pero su regeneración es bastante lenta. Es decir, el petróleo no quiere decir de que no se está formando nuevo petróleo, ¿verdad? Pero el proceso de formación de petróleo tarda millones de años. Entonces, por ejemplo, los procesos de formación de petróleo que se han iniciado en nuevos yacimientos, estos, para que pues, estén de forma aprovechable, van a pasar millones de años y probablemente, no probablemente, sino que es imposible que nosotros lo podamos ver, ¿verdad? Entonces, de estos tipos de energía no renovables hay dos clasificaciones. Una es el combustible fósil, que ya mencionábamos que es el petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón. Y están los combustibles nucleares, que es el de pues, los reactores nucleares de fisión, que hemos mencionado que era hacer o tomar elementos pesados en más livianos, separándolo el más pesado. Y el de fusión, si ven ahí, aparece con una línea punteada, que es básicamente porque no es operacional. O sea, no existe un reactor de fusión en la Tierra que nos esté generando procesos de aprovechamiento de energía. Y por el otro lado tenemos las energías renovables, que el término renovable significa que su fuente eh, no se reduce conforme avanza el tiempo o que tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, dentro de las energías renovables las podemos clasificar de dos formas. Aquellas que dependen directa o indirectamente del sol y aquellas que son independientes del sol. Entonces, de las independientes del sol podemos mencionar a la maremotriz, que es aquel tipo de energía que depende del movimiento del. Y sabemos, por ejemplo, que las mareas dependen básicamente de la ubicación de la luna.
Entonces la luna se va moviendo a diario relativamente por el movimiento de rotación de la Tierra, entonces eso es lo que provoca las mareas altas y bajas. La energía geotérmica, que esta depende del calor que emana del núcleo de la Tierra y no está nada relacionado con la energía solar. Otro tipo de energía que está tomando mayor importancia es el hidrógeno. Pero este es debatible si no es dependiente del sol, porque hay muchos procesos que, por ejemplo, toman energía solar para crear hidrógeno. Entonces, de aquellas que dependen de la energía solar, tenemos dos que dependen de forma directa. Una es la solar fotovoltaica, que básicamente es tomar paneles fotovoltaicos que estos liberan electrones cuando están siendo impactados por radiación solar. Eh, y de esta forma entonces se produce una corriente eléctrica. Y el otro tipo es básicamente la que se conoce como solar térmica, que es básicamente aprovechar la radiación del sol para calentar un fluido. Entonces, calentando el fluido se pueden tener diversos aprovechamientos. De las que son indirectamente relacionadas con el sol, el primero de estas es la energía hidráulica. Mencionábamos anteriormente que gran parte de la radiación que llega es la que es responsable del ciclo del agua. Es decir, si no tuviéramos sol, no existiría esa formación de nubes. Y si no hubiese formación de nubes, entonces no hubiera lluvia. Y si no hay lluvia, entonces gran parte de los ríos, no gran parte, sino que todos los ríos no existirían, ¿verdad? Porque algunos de estos son provocados por la humedad que hay en alta montaña o lluvias que se pueden dar bajo las condiciones de microclima en estos puntos. Entonces, si no hay formación de lluvias, no habría ríos. La energía eólica, que es la que depende del viento. Miramos también que el sol es responsable de que se produzcan corrientes de viento. Entonces, si no hay sol, no hay viento. La undimotriz, que es el tipo de energía que depende de las olas. Y las olas se producen porque hay viento. Entonces ya habíamos dicho que el viento depende del sol, entonces las olas dependen del viento. Si no hay sol, entonces no habría esta formación de olas. Y el otro tipo de energía que no se clasifica de forma completa o no como renovable o no renovable es la biomasa. La biomasa es el tipo de energía que aprovecha, por ejemplo, residuos orgánicos o residuos de bosque. Y la razón por la cual está intermedio es que depende de su manejo. Es decir, si se aprovecha de una forma en la cual la cantidad de recursos que se está tomando es la misma que se está regenerando, entonces podemos decir que es renovable. Pero si se está sobreexplotando los recursos, entonces va a llegar un momento donde ya no habrá más de dónde disponer. Entonces, en ese caso, se podría considerar como eh, no renovable. Por eso está en esa parte. Pero sí se tiene como indirectamente que dependen del sol porque gran parte de los procesos asociados para su crecimiento están relacionados con la fotosíntesis. ¿Verdad? Entonces, la fotosíntesis básicamente depende de la luz solar. Si no hay sol, entonces no se podría completar el proceso de la fotosíntesis. ¿Alguna duda o consulta? Claro. Entonces, quedemos aquí por hoy y seguimos mañana. Ok, está bien. Pasa buen día. Bueno, igual.